vinculado y muy inquieto y muy promotor tanto de la cultura, del desarrollo de la cultura en nuestro país, sobre todo en las expresiones musicales, como también ahora en el deporte, que gracias a él y a otros, pero fundamentalmente gracias a él, se terminó aprobando lo que ya es una ley de la República, que me da la impresión que muchos dirigentes deportivos y muchos diputados no tienen claridad y conciencia de que la ley existe. Adolfo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Buen día. profesor Cabrera, a todos los de la mesa, a todos los radioyentes. La verdad, hablar sobre la ley 383 del 5 de junio del 2023, hablar parte de nuestra vida. Agradecimiento también a dos personas que fueron indudablemente motores y son motores en lo que fue la aprobación de esta ley 383, Pedro Boyd y Kevin Harrington. Ellos dos nos acompañaron desde el año 2018, cuando, un poco de historia, yo escribí un artículo que Panamá clasificó al Mundial. Yo escribo todos los días, todos los domingos, en el diario La Prensa, en una columna que se llama Ventana Fiscal, y escribí un artículo en 600 palabras, que es lo que te dan, sobre goles, pasión e impuestos, donde esbozaba algunas ideas muy puntuales sobre cómo el sector privado y los incentivos tributarios pueden apoyar al desarrollo deportivo. De allí, pues yo no era en ese momento miembro de APEDE, alguien me escucha del comité deportivo donde Pedro era miembro, y fui a dar una conferencia muy corta, un desayuno sobre estas ideas que había esbozado. Ellos ya en APEDE habían iniciado con unas reuniones, algún tipo de aproximación interna sobre cómo dirigir o reorientar la normativa deportiva, si sobre la gobernanza o el tema económico. Obviamente empieza pues con un gran dinamismo el tema, me vinculo a ese comité de redacción de aquella norma y decidimos trabajar por el tema deportivo. Finalmente empieza a correr el tiempo, a pasar, y se saca un primer documento, y este primer documento empieza un recorrido institucional. Estamos hablando de 2019 ya. Vino el cambio de gobierno, visitamos la Dirección General de Ingresos, hicieron todos los estudios en ese momento, en estudios tributarios, Ministerio de Economía y Finanzas, Pandeportes en ese momento con don Lalo Cerda, Comité Olímpico y diversas instituciones vinculadas al tema deportivo y también económico, obviamente. La norma, como se ideó, que ahora explico cómo funciona, volaba y se presenta. Entonces, naturalmente, tiene que presentarse ante la Asamblea Nacional de Diputados, que es donde se discute las normas. En ese momento la presidía el comité o la comisión de Economía y Finanza, el diputado Pineda. Y en ese momento también tuvimos el acercamiento, el apoyo de la diputada suplente Ana Irene Delgado. Conversamos con ambos, les gustó el proyecto ya en borrador, en blanco y negro, y siempre me acuerdo de las palabras del diputado Pineda en su momento. Dijo: esto, como ustedes lo han escrito, va, ni un punto ni una coma, y apoyo a eh, la diputada de Chepo. En ese momento, la verdad, para nosotros fue interesante esta dinámica, y cae la pandemia. En el momento que cae la pandemia, todo se ralentiza, todo llega a una espera, pero Ana Irene dice: vamos a presentarlo. Fuimos a primer debate, primero prohijamiento, luego el prohijamiento vino el primer debate. En el primer debate nos sometimos a un escrutinio y consultas muy profundas. Tuvimos que explicar los números y las cifras de donde nosotros las sacábamos. Y finalmente pasa segundo debate. En segundo debate también estuvimos en el pleno, siempre Pedro Boyd, Kevin Harrington y mi persona. Y esto es una iniciativa pura y dura ciudadana. Nosotros somos ciudadanos de este país, Pedro como administrador, Kevin como economista y yo como abogado especializado en temas tributarios. Y finalmente tercer debate. Se aprueba la norma en tercer debate de forma masiva, y bueno, va al Ejecutivo para su sanción, y para nuestra sorpresa, pues no fue sancionado por el presidente en su momento, Cortizo, y nos llaman de la presidencia que había sido rechazado y con algunas observaciones. Bueno, no hay ningún inconveniente, fuimos a presidencia, nuevamente reuniones de todos los estamentos del gobierno relacionados a lo que tiene que ver con la norma, muchas reuniones, y finalmente
se explica una fórmula que fue la que dio motivo principalmente sobre el PIB a la confusión y se presenta nuevamente ante la Asamblea Nacional de Diputados por la diputada Ana Irene Delgado. En ese momento empezamos primer debate, segundo debate y tercer debate con la misma dinámica de ir, usted sabe bien, profesor, cómo es la dinámica de la aprobación de una norma, semanas ahí esperando el turno y nosotros tres ahí en el chanchoré, muy deseosos de esperar nuestra participación en segundo debate. Y bueno, finalmente se aprueba en 3 debates, o sea que fuimos 2 veces a la Asamblea Nacional de Diputados, nada fácil. Y en junio 5 sale publicado la ley 383 del 2023. Venía el reto entonces de la reglamentación del decreto ejecutivo. Nos pusimos en marcha inmediatamente a trabajar nosotros 3 en el decreto ejecutivo. Terminamos el decreto ejecutivo, se lo mandamos a la presidencia. Vinieron una serie de reuniones, bastantes, creo aproximadamente 7, 8 reuniones, con todas las personas vinculadas de Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas, y etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el decreto ejecutivo 35. Esto tiene un decreto ejecutivo ya aprobado. La norma realmente no es una norma tan extensa, es una norma aproximadamente de 9 artículos que está dividido en 2 partes. La primera parte nosotros le hemos llamado el flujo efectivo y la segunda parte para el deportista obviamente y los temas de deporte. Y la segunda parte está vinculada a lo que es la infraestructura deportiva, tan sonada, cacareada y golpeada en nuestro país. A ver, cuando establecimos la creación de la norma, siempre hablábamos de que tiene que ser una norma basada en méritos. Y esta es una norma que intrínsecamente trae algunos factores de depuración. Lo que ustedes hablaban ayer, de que si el político tiene que estar o no estar. Para mí eso, ahorita mismo, frente a la norma es irrelevante porque la norma tiene un sistema de depuración que es un sistema de gestión, es un sistema administrativo, transparencia sobre todo, y donde no depende de los recursos del Estado. A ver, el primer punto es, hagámonos un ejemplo en nuestra mente de está de moda la Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol tiene su comité ejecutivo, tiene la liga, tiene los clubes, tiene las ligas provinciales, las ligas municipales, todo lo que está en esa pirámide de gestión. Todas esas entidades que forman parte de la Federación Panameña de Fútbol o de cualquiera otra de la federación o asociaciones deportivas reconocidas tienen que estar avaladas y en paz y salvo y al día con Pandeportes, es decir, reconocidas, sus elecciones al día y demás, para poder participar de esta norma. Ese es el primer paso. Segundo, la Federación Panameña de Fútbol, que es el ejemplo que estoy poniendo, dice, oye, vamos a ver, el EPF, ¿cuánto fue tu gasto deportivo? La norma habla del gasto deportivo. ¿Y dónde se define qué es gasto deportivo? Está en el decreto ejecutivo 35. Hay una lista bien amplia de qué es gasto deportivo y es número cerrado. Todo el gasto deportivo que yo he tenido como el EPF, como clubes, San Francisco, Plaza, Tauro, todo lo que forma parte de esa estructura, cada entidad debe presentar un informe de cuánto fue su gasto deportivo a su ente superior, en este caso el Comité Ejecutivo de FEPAFUT. Y obviamente FEPAFUT también tiene gastos deportivos porque maneja las selecciones nacionales. En ese momento que ellos reciben toda esta información debidamente auditada, indica la norma y el decreto reglamentario por un contador público autorizado, de cuánto ha sido su gasto deportivo no administrativo, se contabiliza y se presenta en un informe que tiene fechas específicas ante Pandeporte. Pandeporte revisa a través de un comité interno, Contraloría y la misma Pandeportes, y depura qué gasto es deportivo, cuáles no y los montos. Y puede reconocer, dice la norma, hasta el 50% de esa inversión para el funcionamiento únicamente. Miren que hago mucha exclusividad, gasto deportivo. Pongamos un ejemplo. En ese caso, entre toda la federación de fútbol presentó 1 millón de balboas. Ese fue mi gasto deportivo, mío como federación y de toda la gente que está en la columna que forma parte de la federación. Pandeporte dice, mira, he encontrado conforme todas las facturas que tú me has presentado fiscales, indica el reglamento, y te reconozco 500,000 balboas. Esos 500,000 balboas que yo te reconozco, mediante resolución de Pandeportes, vaya, consiga a alguien que se lo quiera adquirir
Y viene aquí donde el profesor Cabrera, y Cabrera le dice, oye, sí, yo tengo que pagar un impuesto sobre la renta que son $500,000 o $600,000. Yo te lo adquiero. Y lo adquiere, obviamente, de la Federación Panameña de Fútbol, y la federación vuelve a Pandeporte. Todo eso está con timing, o tiene tiempos para que ocurra. Y le dice, oye, ya conseguí quien me compre la resolución, el certificado de fomento al deporte. El profesor Edwin Cabrera. Imprímeme el certificado, y ese certificado se imprime con ciertos parámetros de seguridad, y va a nombre de Edwin Cabrera, el certificado de fomento al deporte, y el profesor Edwin Cabrera lo inscribe dentro de la Dirección General de Ingresos para su utilización en su cuenta corriente. ¿Qué hace la Federación Panameña de Fútbol? Esos 500,000 en efectivo que le entró, tiene que repartirlo, indica la norma, en la proporción en que cada uno de la cadena o la columna contribuyó. La federación, mencioné Federación, FEPAFUT, Tauro, San Francisco, todos los que participaron dentro de su federación. Edwin Cabrera utiliza ese certificado para pagar impuestos sobre la renta en primera instancia, causado, estimado, otro impuesto, y si todavía le sobra, puede cederlo, traspasarlo bajo las normas que establece el Código Fiscal y las normas del Código de Procedimiento Tributario. Lo importante aquí adicional, tanto la entrada fue gasto deportivo, pero adivinen, la salida, es decir, el gasto que yo le voy a dar a esos $500,000 como FEPAFUT y todos los que están en la columna, solamente, sí o sí, me lo puedo gastar en gastos deportivos para el siguiente año. No puedo utilizar esos $500,000 para temas administrativos. Solamente gasto deportivo. Y esos $500,000 no van a ser parte de nuevamente la recaudación de fondos a nivel privado que tengo que formar para el siguiente periodo. Es decir, no puedo utilizar esos 500,000 para apalancarme para mi inversión privada agregada del siguiente año. Tengo que nuevamente empezar y buscar los patrocinadores y buscar todo el apoyo que tengo. Y un tema importante, para constituir la inversión privada agregada, no valen, que por ahí empecé, los fondos del Estado. No porque Pandeporte, porque Presidencia me dio algún fondo o un dinero, eso va a ser parte del gasto deportivo. Todo lo que estoy hablando aquí tiene que ser debidamente auditado y revisado por un contador público autorizado que da fe pública de sus actos, y sobre todo revisado por Contraloría y Pandeporte. En el caso de que alguna institución de estas, o federaciones, o algún tipo de organismo, sea encontrado no conforme tanto con la entrada como con el gasto, o algo indebidamente, puede ser declarado inelegible hasta por 5 años para seguir funcionando con respecto a la ley 383. Hay algunos temas de controles, como por ejemplo el profesor Cabrera no puede comprar más del 1% de sus ingresos gravables. Eso fue algo interesante en cuanto al control, y posteriormente los controles de Contraloría y los controles posteriores que existen dentro de la misma norma. Y la fórmula del 0.25 que se estableció de que el Estado no va a poder emitir certificado de fomento al deporte siempre que no exceda el 0.25 o hasta el 0.25 del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo dinero, y fue un tope obviamente que puso el MEF en su momento, y ojalá tengamos ese buen problema, pero lo dudo que lleguemos a esos montos. Pero después de haber escuchado esta primera explicación, estoy entendiendo que los mecanismos de control y fiscalización que da esta ley, yo no sé si la palabra es que resuelven, porque yo estoy en contra de estigmatizar a la gente. O sea, la propuesta que nos explicó ayer el diputado Zúñiga dice que trata de despolitizar el deporte. Yo le digo, cuidado, porque no puedes decir que todo el que está en política está hediondo, es leproso. Y que tal vez lo que más importante aquí son los controles del buen uso de los recursos, particularmente cuando son recursos del Estado. Cuando son recursos privados es otra historia, pero particularmente cuando son recursos del Estado, es lo que estoy entendiendo. Así es. Esta norma funciona con el sistema de reembolso. El Estado no paga nada por adelantado, nada. Primero usted hace el gasto, obviamente como federación o institución deportiva o asociación deportiva. Luego yo te voy a verificar si realmente te lo gastaste en gasto deportivo, y luego después de eso es que entonces te reconozco el incentivo. Entonces no es que el Estado suelta plata para precisamente después ver en qué me la gasté, sino una pregunta, que yo primero reviso en qué te la gastaste.
lo que nos ha explicado es en materia de federaciones y demás. Recientemente, que creo que aquí el amigo Gonzalo preguntaba si los coliseos no se pueden, ¿cuál es la palabra? Ceder, ¿no? Concesionar a empresas privadas. Así es. ¿Esta ley contempla algo de eso? Así es. Acuérdense que inicié hablando de que la ley tiene dos partes. Esta es la primera parte que hemos llamado flujo efectivo, porque al deportista no le podemos aguantar su entrenamiento, su vitamina, su comida y el salario o los gastos del entrenador, porque tiene una competencia la otra semana o dentro de 3 meses, o viene el ciclo olímpico. El tema de infraestructura era más ambicioso, porque a punta de inversión privada agregada decíamos, ¿cómo mantenemos el Rommel? ¿Cómo mantenemos el Muquita? ¿Cómo mantenemos las infraestructuras deportivas? Entonces viene la segunda parte de la norma que trata sobre infraestructura, que es más agresiva, pero tiene otras reglas. ¿Qué pasa? En el caso de infraestructura para el mantenimiento y construcción de infraestructura pública dedicada al tema deportivo y también privada, se va a reconocer que el ente privado o la empresa privada someta ante un comité de infraestructura que, dicho sea de paso, ya está constituido, que está constituido por diversas instituciones públicas y privadas, y le leo quiénes están allí: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Cámara Panameña de Construcción, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y la Contraloría General de la República, solo con el derecho a voz. Todas estas instituciones, obviamente Pandeportes también, van a estar reunidos en lo que se llama Comité de Infraestructura. Y ese comité ya se ha reunido. Aprueban un estatuto y yo, Adolfo Campos, quiero mejorar el Muquita Sánchez en La Chorrera. Y yo presento un proyecto. Y le digo, mira, el mantenimiento del Muquita Sánchez, obviamente va a haber una apertura de ofertas o necesidades que el Estado quiere intervenir. Y aquí hay unas ofertas que dentro de esas está el Muquita. Yo participo y digo, ¿cuánto es el abogado, monto que tú necesitas? Vamos al punto, porque si no, nos vamos a quedar aquí explicando 10 minutos. Sí, ¿Se puede concesionar o no se puede? Sí, se puede. El Perfecto. monto que tú necesitas. Sí, pero El monto que tú necesitas son $500,000 para mantener eso mensualmente. Ok, yo presento mi propuesta, mi capacidad económica. ¿Yo quién? ¿La empresa? Yo, Adolfo Campos. O sea, Adolfo un particular. Campos, un particular. Presenta ante el Comité de Infraestructura. El Comité de Infraestructura revisa y aprueba ese proyecto y le dice, empieza. Tienes la potestad de empezar el mantenimiento y que lo cuide de acuerdo a las condiciones que yo te dije que tenías que hacer. A final de año, yo, Adolfo Campos, que soy el ente privado, presenta ante el Comité de Infraestructura, esto es lo que yo me he gastado, que dije que iba a ser hasta $500,000, me gasté $600,000, otros $100,000, lo pierdo, yo nada más, Estado, te voy a reconocer hasta $500,000. Y un tema importante aquí es que viene la marca. Si mi color es el color azul, porque es el de mi marca, y yo le quiero llamar Estadio Muquita Sánchez by Adolfo Campos o por Adolfo Campos, esa es mi marca. Yo no voy a permitir que en el momento que eso se empiece a ver celeste, porque el agua le está cayendo o se está derruindo, yo no voy a permitir eso porque vas a perder el color, mi identidad. Y ese impuesto o ese gasto que yo he tenido ahí, esa inversión que yo he tenido ahí, se me reconoce al 100% contra el impuesto sobre la renta y es contra reembolso. Esta particularidad de la norma nada más tiene una vigencia de 15 años, solamente. Después de 15 años, vamos a ver cómo nos fue la con concesión. Esta parte, así es, así es. $500,000 al año. Por fue año. el ejemplo que puse. El tope. No hay tope, no hay tope. El tope lo pone el Comité de Infraestructura y Pandeporte de acuerdo a las necesidades que tenga de inversión y de mantenimiento. Le hago una consulta: ¿y por qué no se concesionan en Panamá los estadios? ¿Creería usted? No existía el instrumento jurídico. Esta norma es nueva. Esta norma es nueva, no existía el instrumento jurídico. Yo espero que con esta norma esto arranque. Pero aquí me dice un colega suyo, me dice, ya hay una ley, incluso la ley 213, que es incentivo a la construcción y remodelación. Me dice un colega suyo. ¿213 o 219? Ley 213, me acaba de decir. Ya hay una ley, incluso que habla de la remodelación y construcción de 219, perdón. De 219. Sí, lo que pasa es que la 219 es una norma que se hizo un poco antes, que es sobre temas de academias deportivas y de inversión transnacional, que ya tenemos el Centro de Alto Rendimiento del Béisbol en La Chorrera. Solamente se ha hecho uno.
Pero ese es para temas transnacionales. Acá estamos hablando de la cancha, acá estamos hablando del estadio, del Muquita, del Maracaná. No, vamos a poner que para que todo el mundo... Es que él habla de los estadios de Panamá Oeste, que es lo que quiere salvar. Pero vamos a suponer que cervecería, una de las dos cervecerías está escuchando a Adolfo Campos en estos momentos y dice, oye, esa es una buena idea. Yo le quiero poner a Estadio Rommel Fernández cerveza X. Así es. Sí se puede. Mire, le cuento una anécdota. El apostolado de llevar esta norma nos ha llevado a los lugares más curiosos que usted. Y en una explicación que tuvimos en la Cámara de Comercio, al final, yo no sabía quién me estaba hablando. Se me acerca un ejecutivo y me entrega su tarjeta y me dice, consigan una infraestructura para Colón. Mi familia y mi empresa tiene 5 millones para esto. Consíganlo. Dígame dónde nos interesa Colón. 5 millones. Ya. Y yo, cuando le pregunto a Kevin, a Pedro, oye, ¿quién es este señor? Me dice, ¿no sabes quién es? Y yo, wow. Y ya se lo hemos dicho a Pandeporte. Mira, que hay alguien interesado y quiere hacer la primera inversión. Obviamente tiene que pasar por todo el ciclo de filtros y demás que establece el Comité de Infraestructura y el estatuto que ya está en aprobación. Así que, bueno, esto es lo que hay, profesor. Si hay avances a nivel de Pandeportes, hay algunas observaciones de cambios que se han presentado a nivel del decreto ejecutivo. El tema de la partida presupuestaria, los temas administrativos, obviamente, pero sí hay un convencimiento real, es lo que entiendo y es lo que percibo, y un empoderamiento de la norma a nivel de esta administración, a pesar de que es una norma ajena a ellos, porque ellos llegaron y ya la norma existía, tanto la ley como el decreto ejecutivo, pero sí hay una sensibilización de parte de ellos. Hemos tenido muchas reuniones de explicárselo, de buscar aquellas ataduras, aquellos temas administrativos que pueden complicar su funcionabilidad, pero la norma está, hay que cumplirla y hay que ejecutarla. Entonces, para que quede claro que me dice un oyente, ¿usted le puede cambiar si le concesionan por ejemplo, el Coliseo Roberto Durán, ¿le puede cambiar el nombre? No. No. Por Lo que eso queremos es que ley. vaya ligado a un tema de marca. Sí, Coliseo Roberto Durán por Toyota. Okay. Por ejemplo. Sí. Eso sí puede ocurrir. Eso puede ocurrir. El nombre no, porque el nombre se puso por ley. Mencionando un patrocinador de ustedes, aquí Relojín. ¿Ok? Si Relojín quiere tomar el Maracaná y que se llame Estadio Maracaná por Relojín, y le pone un reloj y todo, le pone brandea, como llaman ahora. Claro, lo brandea y le pone todos los colores y los símbolos y reparte. Eso es parte de lo que se quiere. Entonces, me parece que esto acá es un giro interesante y diferente a lo que escuchábamos ayer, que yo insisto en que creo en la buena voluntad del diputado Zúñiga en cuanto a planteamientos filosóficos, pero lo veo poco probable de ejecutar si la ley fuera aprobada, porque si yo soy dirigente político y a mí la ley me excluye, yo voy ante la corte a decir esa ley, ¿por qué esa ley me excluye? ¿Qué es lo ilegal en ser dirigente político? O sea, ¿por qué la ley me excluye a mí de ser dirigente deportivo por ser dirigente político? No lo veo tan fácil, pero sí veo la buena voluntad del diputado. Dicho eso, parece que esta es una ruta. Porque además le quita un peso encima a Pandeporte. Así es. Y la norma se basa en mérito, en la gestión administrativa que va a tener esa persona y no vas a depender, porque lo más fácil es gastar el fondo público. Es lo más fácil, lo más sencillo, pero gestionar el fondo administrativo del sector privado y que estés además supervisado por el gasto deportivo es muy diferente. Entonces, esta norma se basa en méritos, se basa en una progresión del gasto, se basa adicional en que tengas los controles administrativos en ambos segmentos y sobre todo que vas a tener un control posterior y previo para determinar en qué te estás gastando el dinero. Y algo muy importante y que sí quiero recalcar en todo momento. Mira, esta es una norma que nació de los ciudadanos, nació de un gremio de ejecutivos, luego la seguimos llevando adelante Kevin, Pedro y yo, y finalmente esto no le cambiaron en la asamblea ni un punto ni una coma, y sí quiero decirlo, y se lo digo a usted y se lo he dicho al director frente a nosotros, ningún diputado nos dijo pon esta coma,
pon este punto, beneficia esto, incluye este párrafo, que esto me sirve. No, eso no ocurrió. Felizmente, pero como no entendía lo que estaban hablando. Es posible, pero no, en primer debate fue acalorado. Había diputados allí que sabían de derecho tributario, don Melchor, por ejemplo, el papá de Melchor Herrera. el papá de Gerardo, que viene aquí. Él es contador público y sabe tributario, y él nos hizo preguntas profundas, serias, y fue una discusión muy, muy técnica la que se tuvo en las 2 veces que fuimos a primer debate. Pero fue una norma muy bien depurada, muy bien pensada, en el sentido de que nos hicimos demasiados cuestionamientos. Kevin hizo los números como economista, lo recorrimos con todas las instituciones, y yo me siento satisfecho con lo logrado, y ojalá esta norma sea un antes y un después. ¿En qué año fue aprobada la norma? 2023, del 18 al 23. O sea, viene desde la gestión administrativa pasada. Así y ya es. trascendida esto. Así es, 5 años. ¿Usted escuchó a algún director de Pandeportes promover? No, le voy a decir qué pasa. Yo conozco al director Ordóñez, igual también fue alumno mío. Pero lo que pasa, Gonzalo, es que en Panamá hay como yo no sé si es un síndrome, yo no sé qué pasa con las sillas cuando se sientan. Si yo soy director de Pandeportes, llego al puesto, como llegó en la administración pasada, cuando la ley fue aprobada, y como llegó ahora en la administración actual, el señor Ordóñez, y yo me encuentro con esta ley, yo me dedico a promover la ejecución de la misma. ¿Sabe por qué? Porque le voy a quitar de encima un peso presupuestario a Pandeportes que me va a permitir con esa misma plata desarrollar más deporte. Sí, y tiene que haber un desprendimiento. Los recursos del Estado Pero son finitos. todo es concentrar poder, todo es... Correcto. Pero sí hay una sensibilización importante, eso sí tengo que decirlo. Hemos tenido, perdido, me faltan dedos de la mano para contarlo, cuántas veces nos hemos reunido en Pandeporte. Ya el comité de infraestructura se reunió, igual el subdirector, el señor Abadía, muy, muy atento, el director también. Y sí, sí existe una apertura sobre este tema. Ellos entienden la norma, están ávidos de que arranque. Sin embargo, hay ciertos temas administrativos internos que están depurando, y sobre todo una institución entre más grande es el elefante, más demora en moverse. Y evidentemente requiere de unas adecuaciones a nivel interno y de Contraloría. Por ejemplo, ahorita están haciendo, hay que trabajar en el manual de Contraloría para que esto, cuando vaya a control fiscal, funcione. Pero sí, yo pensaría que te encuentras con este instrumento jurídico que no ha tenido ningún director en la historia. Es correcto. Y evidentemente tienes un gran momento para apalancarte en una norma que ir a la Asamblea. Ya el trabajo está hecho. Esto nos demoró 5 años como ciudadanos silvestres, comunes y silvestres. Sí, esto es lo que llama una iniciativa ciudadana. Totalmente, gracias. Tuvimos el apoyo de 2 diputados en su momento, que estamos muy agradecidos porque nos abanderaron y nos apoyaron, y de partidos diferentes, ojo. Y en la Asamblea, en primero, segundo y tercer debate, tuvimos todos los votos, en las 2 veces que fuimos. Entonces hay una herramienta de fiscalización que tiene connotación tributaria, porque alivia el peso a Pandeportes para que pueda invertir en otras áreas para el desarrollo. Correcto. Y lo que toca es dar el paso. Así es. Ya tiene reglamento la ley. Ya tiene reglamento. Lo entendí. Ya está la ley vigente y está el reglamento. Y el estatuto del Comité de Infraestructura prácticamente aprobado. Entonces yo puedo hacer algo en el Rotcarú, pues. Correcto, Ya profesor. mismo. Se lo podemos concesionar a colectivos. No, eso es mucha plata, eso es mucha plata. No, es una broma para usted, Gonzalo. Usted puede concesionar un palco y lo rifamos. Qué bárbaro. Pero eso de los palcos también puede ser una ruta por lo que estoy escuchando. Mire, nosotros con el tema de infraestructura, nosotros hemos pensado en la norma 2.0 o segunda parte, porque cuando esta se aprobó y fuimos a la Asamblea, estaba todo el tema del incentivo turístico. Sí. Entonces eso nos hacía mucho ruido en el momento. De hecho, llegó un momento en el segundo debate donde el segundo debate, en el orden del día, primero era el tema de incentivos turísticos, después veníamos nosotros. O sea, con qué impresión íbamos ante el Pleno, y ya había una aprensión, incentivos, turismo, todo el escándalo que había nosotros con nuestro deporte, ¿no? Pero al final sobrepasamos esa gran barrera de estigmatización de los incentivos.
Y finalmente, cuando se aprueba esta parte de la infraestructura, primero se puso el tope de la vigencia de 15 años este pedazo. El otro de inversión privada agregada sí es hasta pues que la norma sea derogada o modificada. Pero a la parte de infraestructura se le dio 15 años. Y un punto importante de este tema de infraestructura, que sobre todas las cosas es contra reembolso. Eso es bien importante decirlo. Y que adicionalmente, este tema de la infraestructura, cuando se reconozca el 100% del gasto que ha tenido, la inversión que ha tenido la empresa privada, puede utilizarlo para su impuesto sobre la renta. Es decir, que aquí van a competir gente grande. Aquí Por van a competir. eso yo estoy diciendo que entre colectivo. Aquí no va la lavandería, aquí no va el chinito, aquí no va el pequeño comerciante. No, porque yo voy a tener un fondo grande para gastarme contra mi impuesto sobre la renta, que es contra el único que puedo utilizar. Entonces vamos a tener una depuración natural de la norma, porque las empresas que participen aquí o las personas que participen aquí tienen el músculo y necesitan el apetito para pagar su impuesto sobre la renta. Entonces ya la norma tiene una depuración interna. Melissa, yo sospecho como el señor lo que hace es que le pida a la DGI que le reembolse. Porque paga, ¿cómo es? Paga más, ¿cómo es? Cuando pago más de lo que tengo que pagar, debe haber un reembolso, ¿no? Así es. Sí, de acuerdo a las deducciones personales. De acuerdo a las deducciones. Por eso que no quiere que califique colectivo. Pero sí es cierto, esto está diseñado para empresas fuertes. Así es. Robustas. Así es. Que quieren hacer valer su marca y que al mismo tiempo les interesa. Mire, a nosotros se nos ha acercado el señor que le dije a la Cámara de Comercio, de ahí una telefónica y un banco. Me dijo, yo ¿cómo me hago cargo del Rommel Fernández? Me interesa. Yo, bueno, eso tienes que presentarlo ante el Comité de Infraestructura, Pandeporte. Yo solamente pues le explico la norma, les expliqué cómo funcionaba, pero es un tema de que hay apetito, porque algo que nosotros hemos dicho es sobre el acceso, la democratización de los recursos en materia deportiva. Ahí nada más hay un riesgo, Adolfo, mientras pienso en el modelo de ejecución. En el caso de banco no hay problema, pues son varios bancos, pero en el caso de cervecerías, por ejemplo, que son dos, las plantas que hay en Panamá, puede que uno diga, yo pongo eso y más, yo quiero el estadio, brandearlo es mío, pero incluye que los productos de mi competencia no entren. Y ahí entra otra discusión. Claro, es lo que nosotros hemos dicho, la parte 2 de esta norma, porque se me pasaba comentarle, cuando teníamos el ruido del tema de la ley de incentivos al turismo, una de las barreras que se puso es que, oye, solamente las infraestructuras van a ser utilizadas para temas deportivos. Pero eso también es un error. Eso puede ser un error a futuro, porque tú lo que necesitas es que dentro de ese coliseo, dentro de ese estadio, dentro de esa cancha, se desarrollen otras actividades que te va a ayudar a ti a disminuir el gasto o la inversión, cuestión que se redunda en beneficio del propio Estado, porque es menos reembolso que tiene que hacer. Claro. ¿Me explico? Entonces, claro, si tú tienes un estadio y haces un concierto y resulta ser que mi gasto, volviendo al ejemplo, era $500,000, pero producto de que he hecho 3 conciertos en el año, manteniendo grama y manteniendo infraestructura y manteniendo todo, y ahora yo nada más en vez de 500,000 necesito 200,000 porque los otros 300,000 lo conseguí con los conciertos que hice, es menos el dinero que va a tener que invertir el Estado. Y es un autofinanciamiento. Pero eso lo hemos ideado a través de un fideicomiso, de una figura de fideicomiso de garantía y administración, donde pudiera entrar el tema de la distribución y exclusividad de bebidas, alimentos y demás. Pero es algo que estamos pensando y tiene que incluirse una reforma. Eso fue un trauma con el Estadio Rod Carew y la exclusividad que tenía Kevin Wireless. Entonces después venía Digicel y quería patrocinar un concierto. No puedes porque aquí nada más entra Kevin Wireless. Ya después se lo venía Claro, no puedes porque aquí es nada más Kevin Wireless. Pero cuando hubo que poner $1,000,000 y pico para terminar el estadio, Kevin Wireless lo puso. Entonces, así es. Es el momento en que ocurrió todo, ¿no? Pero digamos, tenemos la norma, hay que empezar, hay que arrancar. La norma existe, funciona. Yo estoy totalmente convencido, profesor, que esta norma funciona. Han sido muchos años, desde el 2018, que se ideó esto, noches y noches trabajando los 3 colegas, las corridas que hicimos, las gestiones que hicimos, y sabemos que esta norma, bien llevada, bien ejecutada, va a ser un antes y un después en el financiamiento deportivo en nuestro país. 8:14 minutos. Don Adolfo Campos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Darnos esta interesante, importante además, y válida explicación
de una ley que está vigente, que ya está reglamentada y que ya se puede poner en práctica. Al final siempre falta una cosa que no está en ninguna ley. Voluntad de querer hacer las cosas. Así es. ¿Usted cree que los diputados saben de esa ley? Sí, Pues sí, si la sí, aprobaron. sí, No, yo sé, pero algunos sí. Sí, en la Asamblea la conocen muy bien, ¿ah? Muy, muy bien. Los actuales diputados. Los actuales la conocen. Los Nosotros actuales. hemos ido a hablarles, nos piden, "Oye, háblennos sobre esta norma", y le hemos ido y le hemos explicado. Sí, lo que pasa es que, Lo ya que el nos tema, piden. lo que pasa es que el tema escapa de los diputados. Sí, no, porque la claro, ley está claro, vigente. claro. Ahora, lo que debiera ocurrir es que el Ejecutivo, encabezado por la Presidencia de la República y que ejecuta a través de Pandeporte, agarre esta ley y dice, hey, fulano, venga, empresa tal y tal, no les interesa, mira lo que tenemos aquí. No están esquilmando al Estado. No diga, no de No están ideas. esquilmando No, al Estado. no de ideas porque Por entonces. el contrario. No, porque entonces viene Copa y van a decir, no, es que las entradas están muy caras de los eventos. Sí, Ese va a ser el argumento, ¿no? eso va a ser uno de los argumentos. ¿Cómo bueno. es posible que el Roberto Durán se lo hayan concesionado a, llámese cualquier? Cuando debe ser todo gratis. La entrada debe ser Exactamente, gratis. para gratis, todo el mundo. No, las cosas gratis no Tenemos funcionan. que cambiar la mentalidad. Así es. Como sociedad tenemos que cambiar la mentalidad. Pero bueno, gracias, Adolfo. Muy Gracias amable. a ustedes, a la orden siempre. 8:15, señor Alfonso.